criada y nacida en el Evangelio, pero desde el vientre de mi madre, el enemigo metió en la mente de mi madre que me abortara, porque mi padre era diabético y ella había tenido 3 hijos, y en la mente el enemigo le decía que si ella tenía muchos hijos, se iba a quedar viuda con todos esos hijos y no iba a tener cómo mantenerme. Cuando ella se entera que va a tenerme, ella está yendo al médico para prepararse, porque no quiere tener más hijos. Y el médico le dice, pero antes de prepararte necesito que te hagan la prueba de embarazo. Y cuando se hace la prueba de embarazo, estaba yo allá en el vientre, porque antes me predestinó para que en el vientre de mi madre para ese tiempo yo pudiera estar. ¿Cuánto lo creen? Y desde ahí empezó la lucha por mi vida en la tierra. Tenemos una congregación, alabado sea el Señor, en Connecticut, Estados Unidos, la iglesia pentecostal Dios es Fiel, Connecticut, New Haven, 401 de la Sherman Avenue. Usted puede buscarla en Google y le va a salir la dirección y todo cómo llegar. Gracias a Dios estamos establecidos por toda la ley federal y la estatal de Estados Unidos. También tenemos una radio Dios es Fiel. Nace, alabado sea el Señor, de la pasión mía por orar. Siempre mi abuela me enseñó a orar en la madrugada y tenía varios programas radiales en diferentes radios. Primero empecé en Radio Amor, alabado sea el Señor, la emisora clave de New Haven, Connecticut. Después de ahí empezamos en Alma Radio con el pastor José Champala, que nos ramos y nos dio la oportunidad, bajo una palabra de Dios, de darnos 2 horas de oración, no de hablar, de oración cada viernes para sábado. Yo oraba de 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Duraba 1 hora adorando como adoraron las hermanas y 1 hora intercediendo, clamando. Después, porque el Espíritu Santo me enseñó así a orar, ya que varios pastores, cuando empecé, Él mandó a que me enseñaran del hambre que tenía de saber y conocer a Dios, pero ninguno hizo caso. Y recuerdo que un día llorando en mi habitación, le dije, pero nadie me enseña, nadie me entrena, nadie me educa ministerialmente, nadie me dice cómo son, cómo es tu reino. Yo quiero conocer tu poder. Y Él mismo me llevó a 40 días. Y yo sé y soy testigo de la escalera que Dios habló, porque en esos 40 días vi esa escalera en mi habitación. Vi ángeles de madrugada mientras yo duraba 18 horas orando, subiendo y bajando. Uno de esos ángeles vi que tenía algo grande y depositó un aceite en mi cabeza. Y cada vez que voy a ministrar, se enciende ese ardor ahí en esa parte de mi cerebro, aparte de la fuerte gloria del Espíritu Santo en todo mi cuerpo y en toda mi espalda. Es donde Dios en esos 40 días me enseña a conocer su voz, a conocer su gloria y cómo usar los dones. Y para terminar la introducción de mi vida, recuerdo, alabado sea el Señor, que en uno de tantos testimonios que tengo, porque sepa que también mi matrimonio estaba destruido y Dios lo restauró y me dio una promesa, y por eso yo lo tengo. Después de haber tenido otra pareja y decir que ni muerta volvía con él, y tenía otro hijo, que es mi hijo del medio, decía que ni muerta. Cuando conocí a Dios, me dijo, ni es tu casa el hombre, ni es tu casa la casa que vive, ni es tu marido con el que vive. Vas a volver con tu primer esposo, que es mi esposo en la actualidad, el que me lleva a Estados Unidos, alabado sea el Señor, en el 2007. Pero para terminar con la introducción de mi vida, recuerdo que cuando Dios me dice que mi esposo va a volver, yo decía, voy a declarar que va a volver libre. Y fue la primera vez después de los 40 días que me dice fuego y me quemó y me dijo, no declares lo que no es mi voluntad, porque Él no va a venir cambiado, porque no quiero que venga cambiado, porque lo que te derrotó en el mundo, que no pudiste restaurar tu matrimonio, lo voy a hacer nuevo con mi gloria. Tú sola no pudiste tener un matrimonio restaurado, pero con mi poder vas a saber qué es lo que es un matrimonio restaurado. Alabado sea el Señor. Y por obediencia del Señor tengo 8 años, y ese es
El mensaje que voy a traer hoy fue de una de las tantas liberaciones que Dios hizo en mi vida. Y era un mensaje que no lo quería traer porque sé lo que voy a enfrentar. Y eso Dios me lo reveló en la intimidad. Y como es revelando lo oculto, voy a revelar lo oculto que Dios me reveló a mí. Esta palabra es tan segura en mi vida que si ahora mismo me dijeran muere o niégala, le digo mátame, porque estoy totalmente convencida de lo que Dios me reveló en esta palabra. Así que espero que me dejen terminar, que presten mucha atención, que coja un lápiz y anote, porque voy a revelar lo oculto que Dios me reveló desde el principio. Y para eso hablaremos sobre el tema. El tema general es revelando lo oculto, pero revelando lo oculto conociendo el espíritu de Amodeo. Revelando lo oculto conociendo el espíritu de Amodeo. Alabado sea el Señor. Génesis 2:9. Y quise buscar en varias Biblias, ya que me voy a enfrentar a la ciencia, a los ateos, a los inteligentes. Esa no es mi área es la oración. Pero el Espíritu de Dios da la sabiduría y la revelación. ¿Cuánto lo creen? Y me lleva a estudiar cosas de la ciencia para poder hablar esta palabra hoy aquí. Y para comprobarte con la Biblia y con la ciencia lo que voy a hablar en esta mañana. Génesis 2:9. En la versión de la Reina Valera, lo que todos conocemos y lo que comúnmente la gente lee, aunque tiene varios errores. Vamos a empezar con esa traducción, ya que esa traducción es la que conocemos la mayoría de cristianos simples. Dice así Génesis capítulo 2 versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en un huerto, en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Vamos a la traducción de la Septuaginta. Alabado sea el Señor. Para aquellos que estudian Biblia, alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a leer lo mismo, pero en la versión Septuaginta. Génesis 2 versículo 9, versión Septuaginta, dice así: y produjo Dios todavía de la tierra todo leño, gracioso de ver y bello de comer, y el leño de la vida en medio del paraíso, y el leño del ver lo conocible, de bello y de lo malo. Y tomó el Señor Dios el hombre que plasmó y púsele en el paraíso de las delicias, y trabajaba y guardaba. Y mandó el Señor Dios a Adán diciendo: de todo leño en el paraíso para alimento comerás del leño en ver del conocer bello y de lo malo no comáis de él, y el día que comieres de él de muerte morirás. Alabado sea el Señor. Vamos a explicar esto. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor, gloria a Jesús, dice que hizo un huerto, después que hace el huerto, hace el árbol de la vida. Y después que dice, estoy en la Reina Valera, y después que dice el árbol de la vida, dice que hace, a la
dice que el espíritu de Amodeo y cómo se origina. En el hebreo, Asmedai, en griego, Asmodaio. Este vocablo quizá viene del hebreo. Chamá, que quiere decir destrucción. Y a su vez, del latín, Amodeus, que quiere decir el demonio de la impureza. Conozcamos un poco más. Dice, y considerando el responsable del pecado de la lujuria, es el culpable de actos impuros, tanto de pensamiento como de voz y de acción, y el instigador del adulterio, la fornicación, aleluya, el sadismo, la prostitución, el fetichismo, la pornografía o la masturbación, entre otros. Además, disfruta con la infidelidad y la destrucción de parejas. Se dice que tiene 72 legiones de demonios bajo su mando. Es uno de los reyes del infierno, bajo el mando de Lucifer. Se le considera uno de los demonios más fuertes en la jerarquía infernal. Aparece en el libro bíblico deuteronómico de Tobías, o el libro de Tobías, en el 12, y también se le menciona en el Talmud, en la literatura apócrifa, en la historia de los profetas y los reyes, del autor musulmán Tabarí, y en los tratados de los demonología. Esto para que conozcamos un poco más de este espíritu. ¿Qué hace Amodeo en las personas? Este espíritu de Amodeo es falso, falso amigo, falso aliado. Su propósito es sutilmente enseñar a destruir a otros, o autodestruirse, o autodestruirte con el vicio. ¿Cuánto está leyendo? Con el vicio. Excelente. Vamos a parar un poco de Amodeo ahí. Vamos a irnos. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 11:14? Dice, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás hace pasar por ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está la parte Septuaginta, perdón. Para economizar el tiempo, va a estar en la pantalla. Ahora quiero ir a materia de revelarlo juntos. Y preste mucha atención, porque usted necesita escuchar. Vámonos a Génesis 3, del 1 al 5. Dice, pero la serpiente la astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis. Dice, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En la Septuaginta dice, y seréis como dioses. En ese pedacito. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Preste atención a esto, porque cuando lo explique necesita entender lo que leí. Que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar
el árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y el mal, no podía comer. De donde estaba el árbol del bien y del mal. Me parece pensar que la sabiduría era lo primero que Satanás necesitaba para poder llegar a la altura de poder convencer a Eva. Me parece pensar que cuando Satanás utiliza la serpiente, no la utilizó porque era un simple animal, sino que ve que la serpiente era la más astuta de todos los animales que Dios había creado. Lo primero que Satanás utilizó para que Eva lo escuche fueron los sentidos. Y el primer sentido que él utilizó para llegar a ella fue el sentido del oír. Porque lo primero que Eva hizo fue oír y prestar atención a lo que el enemigo le decía a través de la serpiente. Entonces vemos que lo primero que tenemos que estar atentos en nuestras vidas es en los sentidos. Después los ojos, porque tuvo que ver el fruto para poderlo tomar. Y después el tacto, porque lo tomó y dice que comió. O sea que vemos que los sentidos tienen mucho que ver para poder quitarnos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Den un aplauso al Señor. Lo primero, el sentido de la vista, el sentido del tacto porque tomó del fruto y el sentido del oír porque escuchó a la serpiente. Entonces, se supone que cuando ella utilizó los sentidos para escuchar la serpiente, es ahí que a donde ella entra el interés de codiciar el fruto del bien y del mal. Quiere decir que en la serpiente, en lo oculto, revelando lo oculto, no estaba Satanás solo. Quiere decir que Asmodeo también estaba en la serpiente, porque dice que Asmodeo es el principado del deseo. Entonces, para ella desear comer el fruto, Asmodeo tuvo que intervenir ahí. No sé si me doy a entender. ¿Ustedes no me entienden? Yo lo veo muy serio, ¿ok? Amén. Creo que para ella poder desear, porque era inocente. Estamos hablando que cuando Dios a ellos lo hace inocente. Y más para abajo vamos a comprobar eso. Ellos no conocen el bien y el mal. Ellos desconocían hasta que estaban desnudos. No tenían ese conocimiento. Quiere decir que hasta para desear otras cosas necesitábamos tener el conocimiento de la desnudez, cosa que se logró cuando desobedecimos y pecamos y tomamos del fruto del bien y del mal. Génesis 2, versículo 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando empecé a estudiar la ciencia, dice que el placer aleluya. Hay niños. Voy a hablar en parábola. Estamos hablando del placer que sabemos. ¿Me doy a entender? Vamos a hablar específicamente primero desde la mujer.
elevo. Yo no oigo que nadie dice amén. Explíqueme, no sabían. Ahora bien, cuando Eva le hace caso a la serpiente, en conjuntamente con Satanás, Asmodeo, daña la sangre de ella. Es la sangre lo primero que daña. ¿Y por qué? Porque investigando por la ciencia, lo primero que empieza a correr rápido es la sangre. Cuando se activa lo que sabemos. Entonces lo que Satanás hizo fue que contaminó tu sangre, te contaminó tu ADN, te hizo contaminado, y ese fue el pecado que metió en ti. Ese fue el pecado que metió en ti. ¿Por qué teníamos que usar cordero virgen para limpiar nuestros pecados? Espérese, que me voy más lejos. Muchachos, me voy más lejos. Vamos a hablar de Jesús. ¿Por qué será que Jesús tuvo que buscar sangre que no fue contaminada en el Edén? Para poder vencer a Satanás en conjuntamente con Asmodeo, tuvo que venir a una virgen que no había sido tocada por hombre. Pero según la ciencia también investigué que tú puedes tener un hijo sin contaminarlo con la sangre de la madre. Quiere decir que cuando Jesucristo estuvo en María, nunca se contaminó con la sangre de María. ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La ciencia dice que tú puedes tener un hijo con un hombre y nunca tu sangre toca el feto. Solo se hace con la sangre del hombre. Por eso la sangre de Jesús todavía la están buscando y no la encuentran. Y Jesús se casó. No podía. No podía. Porque si se casaba, contaminaba la sangre. La idea de que la sangre santa de él te limpia a ti y a mí. La idea de que la sangre de él nos restaure con el ejemplo que formaba al principio, aunque nos hizo lo que somos. Por eso la sangre nunca se contaminó. Y dice que fue santo hasta la muerte. No son de la lectura, hermano. Así que si me equivoco, se los pruebo con lo que tengo ahí. Necesito fluir con Dios. ¡Fluye! Vamos a seguir. Cuando vemos que era específicamente que nazca de una virgen, y fue quien lo introdució el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo introducirlo no se contaminó nunca con la sangre de María. Por eso tenía la sangre santa. Pero aparte de tener la sangre santa, había algo que tenía que culminar. Porque me parece pensar que Satanás no estaba solo. Aparte de Asmodeo, había un espíritu que me voy a reservar el nombre, porque no es el que estoy enfrentando esta tarde. También tiene que ver, que era el carácter y la desobediencia. Cuando Eva empezó a escuchar a la serpiente, lo primero que hizo fue que desobedeció. Quiere decir que ya Jesucristo tenía la santidad. Había derrotado el primer principio, la
ser, que te hace querer ser grande, que te hace ser el yo, que quieres ser yo antes que rendirte como Cristo, que siendo igual a Dios, no estimó siendo igual a Él, se hizo obediente hasta la muerte. Cuando leo el libro de Apocalipsis, estoy viendo que dice: el Cordero inmolado. ¿Quién destapará los sellos? ¿Quién iba a destapar los sellos? Nadie. Nadie podía destapar los sellos. Pero cuando se contesta, sí, hay quien lo destape. No dice que fue porque era el Hijo de Dios. No dice que era porque era Jesús. Dice que fue porque fue inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario, y Dios le dio esa autoridad. Lo que hace que Cristo sea hallado en el cielo digno de desatar los sellos fue que se hizo un cordero inmolado, que con esa sangre santa la sacrificó, haciéndose obediente hasta la muerte para darnos vida a ti. Eso es lo que lo hace digno de desatar los sellos del Cordero Santo, inmolado, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No queda? Porque quiero decirte en esta tarde que el espíritu de Amodeo. Usted dirá: pastora, pero usted está loca. ¿Y qué usted te ha dicho? Que el sexo es pecado. Usted está rematado. No. Vamos a ver cuál fue la conclusión de los ocultos revelados. Vamos a ver los castigos que estuvieron cada uno cuando pecaron. Aleluya. Vamos a Génesis. Quiero leer la Septuaginta. Génesis 3:16. Vamos a ver qué pasa con eso, porque yo sé que usted quiere una explicación. Génesis 3:16. La Septuaginta dice: cuando estoy ya donde ya ellos tomaron del árbol prohibido, del bien y del mal, ahora estoy donde viene la sentencia de castigo para él y para ella. Pero me voy a enfocar primero en el de ella. Génesis 3:16 dice: la mujer dijo, a la mujer dijo, no, en la Septuaginta dice: y a la mujer dijo, multiplicaré los dolores tuyos, y en gemido tuyo en dolores parirás, y hacias tu marido y tu convención, y él te dominará. ¿Entendió? Se lo explico. Mire lo que está diciendo esta palabra. Está diciendo: vamos a olvidarnos de los dolores. Eso usted lo entiende. Vámonos al tema de lo que estamos tratando. Dice: y tu ansia eres tu marido. Tu convención, ¿cuál es la convención? No es el razonamiento, no es la voluntad. Porque cuando tu convicción, tu voluntad de tú decidir es para tu marido, ¿y usted qué piensa? Pero el problema es que las empoderadas no entienden que ella, el primer castigo
sexual. Quiere decir para todas las féminas que están aquí, que cuando usted tiene lo que sabemos, usted está en desobediencia con Dios, porque a usted le negaron ese privilegio. Él sí puede, tú no. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo como lo tengo yo, esos cultos se te revelan a tu vida, porque lo estoy predicando, porque lo viví. Estando con mi esposo y queriendo tener, como uno puede tener en pareja, el Espíritu de Dios se me reveló. Y es ahí donde me da esta revelación y me dice que no quiere con eso. Y me lo muestra con la palabra. Ahora bien, vamos a seguir con la palabra. Y usted dirá, ¿y con el hombre? ¿También? No, con el hombre no. Porque a él no le dijeron eso. A él le dijeron que va a trabajar con mucho trabajo la tierra. Y para comer el fruto de la tierra le va a costar. Pero a él no le prohibieron nunca eso. Además, Dios no se lo podía prohibir, porque ya estaba en la sangre. Y era la única opción humanamente que Dios tenía para que nos reproduzcamos. Si Dios no le da ese permiso al hombre, aquí no hubiera un muchacho, porque lo menos que piensa la gente cuando va a hacer eso es muchacho. Nadie dice amén. Dios, para que tú te reproduzcas, se lo permite al hombre. Pero mira lo que Pablo dice. Romanos 7:15. Mira lo que Pablo habla, porque Pablo sabía eso. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, esto hago, y apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si sé que en mí, esto es en mi carne. Recuerda que estoy hablando de la sangre, de la carne que está contaminada. Y lo que han estudiado saben que el deseo y lo que sabemos se origina en la circulación sanguínea. Amén. De la información que mandan los sentidos. Pablo está hablando aquí de lo que estaba padeciendo en su cuerpo. Y él está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, porque él tenía esa revelación. Pero él no entendía cómo no podía ser quitado. Entonces, fíjate que qué raro que la Biblia relata que Pablo no se casó. Y en Corintios 7, a pesar de que el matrimonio es algo maravilloso, Dios lo compara con el reino de los cielos. Es el excelente ejemplo del reino. Pero cuando pareciera que Dios tiene un propósito especial contigo, cuando demanda más, porque no dice la Biblia que a quien Dios va a dar, más demanda. Quiere decir que a Yulisa y a Pepe es una bendición que se casen y procreen, pero puede hacer que José haya algo especial de la eternidad en un compromiso en la tierra. Entonces necesita manifestar los dones del reino. Y me parece entender que por eso es que el mismo Pablo le dice, solamente se separen a causa de qué, de qué, de la oración. ¿Y por qué si eso es tan bueno y Dios lo aprueba tanto, cuando vamos a estar en la presencia del que lo hizo, dice que no lo tengo? Santo. Te dice que cuando esté en su presencia, eso hay que pararlo. Qué raro para esos pastores y esas pastoras que predican tanto esa situación. Qué extraño que si eso es tan bueno y Dios no se equivocó tan bello cuando lo hizo y te manda a hacer y deshacer con eso.
quien tiene que morar en mí el Espíritu Santo. ¿Cómo Pablo salta que el pecado mora en un cuerpo que Cristo limpió? No entiendo. Porque no se está refiriendo a tu cuerpo, tu voluntad que tú la estás sometiendo a Cristo. Se está refiriendo a tu sangre contaminada, que está contaminada por el ADN cuando Asmodeo, en conjuntamente con Satanás, contamina tu sangre con el deseo de lo que sabemos. Y dice más, porque él especifica dónde tiene la daño. En mi miembro que se revela contra mí. Eso es lo punto que Dios me reveló a mí. Que usted tenga otro y usted diga que yo estoy loco. Usted está en todo su derecho. Aleluya. Yo no oigo que usted dice amén. Yo no oigo que usted dice amén. Yo no oigo que usted dice amén. Si usted se da cuenta, es el único espíritu que cuando quiere hacer caer un ministro lo hace caer. Es el único espíritu que gobierna a través mundial. Él no vive en ningún cuerpo, porque él no está destinado para vivir en cuerpo. Él dice que tiene más de 72 legiones que trabajan para él. Entonces imagínese usted. Seguiré diciendo, porque la segunda parte, si algún día me permite el micrófono después de esta, es como derribar. Y ese era el mensaje que yo tenía para no decir esto. Se derriba con el carácter y la voluntad, usando lo mismo que él sedujo para hacerte caer. ¿Cuál es? El carácter con tu voluntad de resistirlo y decirle que no. Mucha libertad.
yo anhelaba a él. Y el Señor, cuando lo conocí, me dijo, hay 3 motivos para que ocurra eso. La primera fuiste tú, la que tenía la legalidad sobre él, que empezaste a decidir contrario a lo que yo demandé. Dios le mandó a un hombre, pero yo quería una mujer. Al no venir una mujer porque Dios dijo que no, ¿quién fue que vino? ¿Quién fue que vino para complacerme? ¿Quién es que complace? ¿Quién es el dueño del placer? ¿Quién es que complace los placeres? Amo Dios. Y como yo deseaba hembra, él vino con eso. Y mi hijo del medio, desde que tenía 1 o 2 años, yo podía ver el espíritu, pero yo no lo asimilaba ni lo creía. Pero cuando conocí a Dios, en una de esas conversaciones que tengo con Dios fuego, Dios me lo habló y me dijo el porqué. Para la gloria de Dios, le enseñé lo que, como Dios me hizo libre a mí, porque mi voluntad, mi resistencia, fue que hizo que yo lo hiciera. Y oye por qué. Según la ciencia, cuando la sensación del placer activa en los vasos sanguíneos, la sangre empieza a correr, la presión arterial sube, más muchísimas cosas. No quiero leer. Entonces dice que fue lo que se me quedó y lo que te voy a explicar, que al recibir tanta dopamina, el mismo cerebro tiene otra cosa que le dice que tiene que parar, porque cuando reciben una descarga de demasiado de dopamina, el cerebro se activa 32 áreas. Investigué de la mujer. O sea, cuando la mujer llega a lo que sabemos, investigué lo que pasa en el cerebro. Fíjense, dice que en el cerebro de la mujer, cuando eso pasa, se activan 32 áreas y se activan muchas cosas a la vez. La corteza prefrontal del cerebro, la parte que nos hace ser racional, se inhiba a los procesos hipotálamo, y eso hace que esa parte del cerebro no piense ni razona, porque solo quiere placer. Quiere decir que cuando tú le das mucha dopamina al cerebro, que es la sensación del placer, en la parte racional, en la parte
que lo estaban permitiendo para que puedan enseñar a otros que creen que teniendo el Espíritu Santo es normal que vivan con ese espíritu y vivan encadenados. ¿Tú quieres ver un homosexual libre? Ponle su cerebro a razonar. No tanto use lo espiritual, porque por más que lo espiritual entre, Dios no liberta a nadie que no quiere. La persona tiene que querer para ser libre. Entonces, de que tú no pones el cerebro a razonar, venciendo el placer para que te deje pensar, tú nunca vas a lograr que a una persona homosexual o alguien atado por este espíritu quiera ser libre.